Vale, pues la Muy bien. pongo en grande, sí. Ahí está, ¿sí? Perfecto, pues yo te las voy pasando. Como lo hacemos a medias, pues la primera parte, aquí, bueno, aquí está ya el índice. Ya, la primera Muy parte bien. la hace Nuria, ahora os lo explica el contenido y luego hablaré yo un poquito más. Sí. Bueno, esto es todo lo que vamos a contar esta tarde-noche. Y bueno, como había dicho antes, Iciar va, como buena especialista de duelo migratorio, va a focalizarse ella en lo que es la parte más específica. Y yo lo que voy a hacer es un poco el comienzo, hablar de lo que es un duelo en general, haciendo hincapié en el duelo migratorio, pero y viendo un poquito qué son las diferencias, ¿no?, entre uno y otro. Y luego hablaremos de las recomendaciones, porque claro, una cosa es exponer el problema y luego qué hacemos con él, ¿no? Pues bueno, también haremos pinceladitas de qué es lo que se puede ir haciendo con este problema. Bueno, ¿qué es el duelo? Eso es lo primero, ¿no? Porque hablar del duelo, yo creo que a nivel familiar, a nivel coloquial, mucha gente sabe y habla, ¿estás de duelo? Uy, o tienes que pasar el duelo. ¿Qué es eso? Pues el duelo es un proceso, no es algo que te pasa y en una noche ya te has pasado. No, es un proceso lento, largo, que a veces acaba y a veces no. Eso lo veremos después. Y es totalmente normal, no es patológico. Muchas de las cosas, y más adelante hablaremos de las sensaciones, de los síntomas, de las cosas que la gente siente en este momento, y muchas veces van en busca de ayuda psicológica o en busca de médicos, porque muchas veces hay problemas físicos asociados, pero es normal. Es todo el conjunto de cosas que nos están pasando para justamente elaborar. ¿Y elaborar qué? Pues una pérdida. Siempre que tenemos que decir adiós, es un duelo. Y alguno me dirá, pero hombre, hay muchos adioses que no... Sí, efectivamente, hay muchos adioses que no son tan dolorosos. Entonces, serán proporcionales al malestar que la persona siente. Pero, por ejemplo, no hay que olvidar que todo depende del contexto, de la situación y de lo que la persona ha perdido. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Un niño pequeño cuando pierde su chupete y resulta que aprovechan los papás y dicen, mira, ya que lo ha perdido, no le compramos otro. Vale, para nosotros adultos lo vemos de una manera, pero para ese niño pues va a pasar 2 o 3 días o 4 o 5. Hay papás que incluso comentan que es mucho más, pues que lo lleva muy mal, porque se tiene que adaptar a esa nueva vida sin chupete. Imaginaros, pues a lo largo de la vida, cuántas veces tenemos que decir adiós a cosas, a los compañeros del colegio, a los trabajos, a las parejas, a los seres queridos y, en nuestro caso de hoy, pues a nuestro país y a nuestra cultura, ¿no? Todo este proceso normal, que no es patológico, para adaptarnos, para elaborar esa pérdida, justamente sirve para adaptarse. Y es para adaptarse a esa nueva realidad, a esa nueva realidad que te toca vivir sin eso que has perdido. Con lo cual, imaginaros en el caso del duelo migratorio. Evidentemente, tienes que hacer todo ese proceso para adaptarte a tu nuevo país, a la nueva cultura donde estás. Elaborar el duelo, todo esto, ¿no?, todo este proceso y elaborarlo, finalizarlo o ir haciéndolo, es ponerse en contacto con la pérdida, con el vacío que ha dejado esa pérdida, porque nos deja un vacío. ¿eh? Por ejemplo, en un caso evidente de una persona querida que ha fallecido, evidentemente, pues es esa pérdida, ¿no? La pérdida de esa persona, el vacío que nos ha dejado cuando llegas a casa, que no está, el silencio, las costumbres que tenías, que tenías con esa persona, las cosas que hacías con esa persona. Todo esto hace que te tienes que adaptar a ese vacío. Imaginaros cuando la pérdida es tu país y tu cultura y tu idioma. Eso es mucho más elaborado. Y aquí es cuando ya empezamos a ver cositas diferentes entre lo que ocurre cuando hay un duelo de un ser querido y el duelo migratorio. Por ejemplo, pues
El llorar forma parte de una expresión emocional. De hecho, el llanto es uno de los mecanismos que tenemos para sacar esa emoción, ¿no? Esa tensión emocional que genera en nuestro cuerpo. Con lo cual, bueno, muchas veces en el duelo migratorio también lo vamos a encontrar, ¿eh? El hecho del llanto y la persona se pregunta qué es lo que me está pasando, porque si no me ha pasado nada. Y claro, hasta que la confronta y dices, a ver, ¿cómo que no te ha pasado nada? Si acabas de perder un montón de cosas, con razón lloras. O sea que el llanto es una reacción emocional que se comparten las dos. Buscar y llamar al ser querido que no está. Evidentemente, eso no pasa en el duelo migratorio. Esto es algo que ocurre especialmente en las primeras fases del duelo. Cuando ha fallecido la persona, tienes la sensación de que en cualquier momento va a entrar por la puerta de la casa o que incluso te da la sensación de que te está llamando. Hay personas que se asustan con esto y dicen, ostras, me estoy volviendo loco. No, es parte del proceso y es una reacción normal. Y esto ocurre especialmente al principio. Con respecto al duelo migratorio, fijaros que hay un montón de somatizaciones. ¿Qué ocurre? Que eso hace que las personas lo primero que tienden que ir es al médico. Con lo cual, las consultas médicas están llenas de personas o muy probablemente va a haber muchísima gente que está justamente pasando un duelo y un duelo migratorio. Fatiga, cansancio, molestias, migrañas, problemas en los huesos, enlentecimiento. Depende de la edad de la persona, las somatizaciones van a estar dirigidas en un sentido o en otro. Otra de las cosas que justamente ocurre específicamente en el duelo cuando hemos perdido a alguien es esa necesidad de estar solos, de no querer ver a nadie, de que nos dejen. Es como que, fijaros, es como, yo pongo este ejemplo en los perros, cuando se han hecho daño lo que hacen es lamerse las heridas. Pues es un poco lo mismo, es una necesidad de venirse hacia adentro para como curarse, ¿no? Desde dentro, poquito a poco y quedarte contigo mismo. En el duelo migratorio, evidentemente, esto no está. Sí que está esta confusión, estar muy perdido. Es un momento de gran inseguridad porque no reconoces tu rol, no tienes un rol en esta nueva cultura, no tienes tu lugar. Y esto es una queja que muchas personas comentan, ¿no? Es que no encuentro mi lugar en esta ciudad o en este país. He perdido mi espacio, mi lugar. ¿Se duerme mucho o se duerme poco? Esto en general, no solamente con el duelo, con la pérdida de un ser querido, pero sí que es verdad que en cuanto emocionalmente o psicológicamente no estamos muy bien, es una reacción. El sueño se altera y se altera en las dos líneas. O se duerme mucho o se duerme poco. Con respecto, vuelvo otra vez, como veis estoy haciendo uno y otro, ¿no? Para que veáis las diferencias, porque hay bastantes diferencias. En el duelo migratorio hay un sentimiento de vulnerabilidad, el no saber cómo se maneja uno. Si encima se añade el tema de la lengua, que en la mayor parte de las situaciones ocurre, en cuanto hables, aunque hables la lengua, en cuanto hables, se sabe que tú no eres, que no perteneces a ese país, con lo cual da una sensación de vulnerabilidad. El estrés por ser diferente. Imaginaros si encima pertenecemos a otra raza. O sea, el idioma, la raza, está claro que somos muy diferentes y eso nos genera una situación de inseguridad y de vulnerabilidad, de miedo. Y luego dificultades para entender la cultura, para poder integrarte, ¿no? Nos volvemos al otro lado y tenemos algo que puede compartir también el duelo migratorio. Porque, como decía, el sueño es algo que se altera muy fácilmente cuando hay una perturbación psicológica y emocional y la atención también. Recuerdo cuando una chica, ella se había separado y me vino a la consulta súper contenta porque había conseguido acabarse y entender un capítulo de una novela. Llevaba meses que no era capaz de leer, porque en el momento que se ponía a leer, ¡fup!,
su cabeza se iba. Esto es un elemento muy común en los dos tipos de duelo, tanto los olvidos como las distracciones. El llegar a la cocina y decir, oh, ¿qué es lo que estaba yo buscando? O de repente no encontrar algo, abrir la nevera y resulta que lo has metido ahí y no es un alimento. Este tipo de olvidos, distracciones, falta de concentración, todo esto puede aparecer en los dos, en el duelo migratorio también. Tener en cuenta que hay una perturbación emocional también en el duelo migratorio. Ahora me vuelvo al duelo migratorio específico del duelo migratorio, y que esto yo lo he experimentado y en mis propias carnes. Es el rechazo a la nueva cultura. La primera vez que yo me mudé de España, yo era muy joven, y me hacía mucha gracia, conocí a mucha gente y tal, y me acuerdo que yo me fui a vivir a Holanda y conocí a una chica danesa, y la danesa no paraba de quejarse de los holandeses. Y yo cuando la miraba decía, pero si los daneses son igual, ¿de qué se queja? Porque para mí eran igual de raros los holandeses que los daneses. Y para mí no había diferencias. Pero me hizo mucha gracia, ¿no? esta reacción. Luego, cuando yo volví a España, estuve en contacto con mucha gente extranjera, que estaban, no turistas, sino que vivían allí, ¿no? Y encontraba el mismo efecto. Se quejaban muchísimo de España, pero muchísimo. Yo a veces los comprendías y a veces decía, esto se está pasando un poco, ¿no? Y ahora que me he mudado aquí a Bélgica, yo encuentro lo mismo. Muchísimos amigos y compañeros que no paran de quejarse del país. Y es este efecto. Este efecto como de rechazo, ¿no? Y este enfado de esa dificultad y esa vulnerabilidad hace que te cansan y te irritan y rechazas esa nueva cultura. Volvemos al duelo, al duelo por una pérdida de un ser. Me refiero a un ser querido, pero vaya, puede que no sea un fallecimiento, puede ser una separación, puede que sea un divorcio, un duelo no migratorio. Pues falta de interés por el sexo es otro componente junto con el dormir, la falta de atención, el comer y la sexualidad se ven alteradas cuando hay un tipo de perturbación psicológica y emocional, con lo cual evidentemente pues hay una falta o interés por el sexo. En algunos casos más raros puede darse la hipersexualidad. Eso también puede darse, pero es más común justamente la falta de libidos, la falta de interés por el sexo. Con respecto al duelo migratorio, tenemos que justamente, contrario a ese rechazo a la nueva cultura, también hay sentimientos y esfuerzos por adaptarse. Pues yo me acuerdo cuando llegué aquí, me puse el bólido y lo único que hacía obsesionada era aprender el francés, porque sabía que era la herramienta para poder integrarme, ¿no? en esta nueva vida. Y este sentimiento por esforzarse, por adaptarse, por ejemplo, yo lo vi, ya no me acuerdo, para los especialistas, los aficionados del fútbol, seguro que lo saben, pero cuando el último campeonato así, no sé si era europeo o internacional, iba muy bien el equipo de Bélgica, pues veías en la bus y en la Grand Place un montón de seguidores y muchos de ellos eran de origen emigrante. Era como ese esfuerzo por adaptarse y por integrar, ¿no? los valores de ese nuevo país. Y esto, por ejemplo, es algo que se ve muchísimo, muchísimo en Estados Unidos. En Estados Unidos toda la población emigrante hacen una inmersión y adoptan toda la cultura americana como propia, ¿no? Y bueno, ya acabando con las conductas habituales en este duelo, ¿no? de la pérdida de un ser querido, pues tenemos el no parar de hacer cosas o la apatía. Depende de la persona. Hay muchas personas que el hacer, el ponerse a hacer cosas, ponerse la agenda llena, todo esto lo que les provoca es una control y paz, porque no tienen que estar conectando con sus sentimientos. Con lo cual es una manera también de
hacer ese proceso. Por otro lado, también tenemos el punto contrario, que es esa apatía, esa ausencia de energía. Aunque ellos quisieran, no tienen la fuerza para ponerse en marcha. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, recientemente en un señor que por culpa del COVID había perdido su trabajo y bueno, se ha quedado out. O sea, le cuesta hasta venir a la consulta. Se pasa el día en el sofá y es porque su energía se ha ido completamente. Y esto es una manera también de hacer frente a esta pérdida. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente? ¿No? Ya está, porque no sé si veo yo completamente... Bueno, las fases del duelo. Esto es específico del duelo cuando ha habido una pérdida. Una pérdida como el ser querido, una separación, una pérdida de un trabajo también. En principio, lo primero que hay es la negación de no puede ser. Depende de la persona, esto va a durar más o va a durar menos. En el mejor de los casos es que dure menos. Es un momento de alteración, de confusión, donde uno se está como preparando. En el siguiente es una fase de regresión, que, bueno, es el momento más reciente. Por ejemplo, las encontramos cuando está más cerca el entierro, y es donde hay un llanto descontrolado. Y hablamos de regresión porque muchas veces este llanto nos hace recordar a cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños y habíamos perdido ese norte y necesitábamos que mamá viniera a cogernos en brazos, ¿no? Por eso se llama así, es ese desbordamiento emocional. Luego aparece el enfado, la rabia, la furia. ¿Contra quién? Contra todos y contra nadie. En el caso del fallecimiento, pues ¿contra quién? Pues puede ser que te enfades con los médicos, te enfades con el enfermo porque no se ha cuidado lo suficiente, porque debería haber hecho esto, porque debería haberlo hecho lo otro. Este enfado es parte del proceso y que nos va preparando para las siguientes etapas. Nos da control y nos da fuerza, el enfado da mucha fuerza, con lo cual justamente es como una fase preparatoria. En el caso, por ejemplo, del divorcio, evidentemente todos los que os hayáis separados la reconocéis. Hay gente que se queda enganchada en esa fase, en el que pasan los años. Recuerdo un señor que hablaba fatal de su exmujer, pero fatal de su mujer. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo hace que se ha separado? Dice, 7 años, pero es como si fuera ayer. Evidentemente, es como si fuera ayer porque estaba anclado en el enfado, no había pasado a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la culpa. La culpa, y dices, sí, ¿cómo es posible? Si te han abandonado, ¿cómo tienes culpa, no? En el caso de la separación, imagínate que es el otro que se va. Pues siempre encontramos buenas razones para culparnos. No fuimos lo suficientemente atentos, no estuvimos a la altura, no fuimos y no lo cuidamos suficiente si la persona ha fallecido. Siempre tenemos una buena razón para echarnos la culpa. Y de alguna manera, la culpa, ¿para qué sirve, no? Porque dices, no sirve para nada. Sí, sí que sirve. Sirve para tener control, porque nos da una fantasía de control. Si pensamos que nosotros somos los responsables y los culpables, quizá podemos hacer algo para evitarlo, para una situación futura. Evidentemente no es así. En el caso de un fallecimiento no se puede controlar. Y luego todo esto parece como que todas estas emociones que dan mucha hiperactividad corporal, todo esto nos prepara para la fase importante, que es la desolación, la tristeza pura y dura. Y es el dolor en el pecho, es ese desgarro y es esa tristeza. En principio dices, yo lo he puesto así, ¿no? Seguidito, pero no es tan fácil. Hay veces que tienes un día de tristeza, ¡bum!, y al día siguiente te levantas con una mala leche que no te lo imaginas. O sea, no es lineal. Hay veces que vas para adelante, hay veces que vas para atrás, pero sí que es verdad que
vamos siempre en esa dirección y llega un momento en que poco a poco hay una aceptación. A una aceptación, fíjate, yo siempre digo que cuando la persona olvida los aniversarios, es que ya está entrando en esa fase o ya está. Por ejemplo, dices, a ver, no se te va a olvidar que la fecha en que se murió un ser querido, pero puede ser que llegue ese día y digas, ostras, si era hoy, o el día que te separaste, ¿no? Ese es más fácil que se olvide. Y que pasen 2 días y digo, anda, pero si pasó hace ya 2 días. Eso es una señal de que uno está en fase de aceptación. Otra manera que yo sé que la persona está en esa fase de la aceptación, por ejemplo, cuando es la muerte de un ser querido, cuando la persona sueña, pero la persona sueña que el ser querido ha muerto. Eso es una fase, es una señal de que esa persona está en esa fase de aceptación. No significa que lo ha pasado ya y que ya está integrado, no, que está entrando o está en esa fase de aceptación. Evidentemente, hablando del duelo migratorio, esto no se aplica exactamente igual, porque, y esto os lo contará mejor Iciar, hay duelos que no acaban. El duelo, por ejemplo, de un ser querido, este sí acaba, porque el ser querido no vuelve. Se ha ido y lo que hay que aceptar es que se ha ido y ya no lo vas a volver a ver. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un divorcio? El señor no se ha ido. El señor tienes que verlo cada semana porque te tiene que traer a los niños. O la señora tampoco se ha ido, porque la tienes que ver todos los días cuando recoges a los niños. O tienes que mandarles mensajes porque tenéis que coordinaros. Evidentemente, estos duelos son duelos que no se acaban, que no se terminan. Y esto lo hace un poquito más complejo, un poquito más difícil o un muchito más complejo y más difícil. La jubilación, pues la jubilación es otro duelo. Es otro duelo donde muchas personas se quedan en estado de shock, porque realmente se tienen que recolocar. Imaginaros la cantidad de tiempo que le dedicáis al trabajo. Si de repente os lo quitan y no os lo quitan por vacaciones, sino os lo quitan para todos los días, evidentemente uno se tiene que recolocar con ese tiempo que le resta, que va a tener, va libre, ¿no? El nido vacío. Este lo he puesto también por mí, porque yo estoy empezando en esa fase, en ese momento. El nido vacío es cuando los hijos se van de casa. A mí me pasó, mis hijos eran muy chiquitines y bueno, una vecina con niños se los llevó a comer. Y entonces me quedé yo, los miércoles que era el día corto, me quedé que mis hijos no comían conmigo. Estuve como 5 minutos diciendo, ¿y yo ahora qué hago? Porque claro, con niños pequeños vas pum, 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 pum. Y me quedé a decir, madre mía, y en ese momento me fui consciente de, wow, cómo debe ser el nido vacío. Efectivamente, durante muchos años tú has dedicado mucha energía y muchas horas de tu día normal, de tu vida, a esos niños. Y esos niños ya se van de casa. O sea, ya entras y ya está el silencio, ya no tienes que preparar la comida, ya no tienes que poner tantas lavadoras. O sea, eso también es un proceso. Y es un proceso como el duelo migratorio, que no se acaba, porque tus hijos no se van, vuelven, hablas con ellos, no se han muerto, se han ido de casa. Con lo cual, esto es lo que hace que es muy parecido, tanto la separación como el nido vacío y la migración, hay cosas que comparten en este tipo de duelo. Y con esto pasamos a la siguiente, que ahí le paso el testigo. a mi compañera y ella os va a contar mucho mejor todo lo que es el duelo migratorio. Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta introducción y todos estos datos también, esta información sobre el duelo que nos viene muy bien para ir aterrizando, porque al final la migración desde la psicología es un duelo.
Es un duelo, pero tiene algunas características un poquito más que son diferentes. Además de duelo, también se ha dicho que la migración es un evento traumático y parece que la palabra trauma es muy fuerte y que solo la aplicamos pues, cuando hay un accidente de tráfico o cuando hay un shock muy grande, ¿no? Pero también se habla de trauma a un gota a gota de malestar que nos puede pasar todos los días. Entonces la migración se sabe que es un gota a gota de estrés diario, a veces más intenso, a veces menos, pero muy largo en el tiempo, ¿sí? En ese sentido se habla de que la migración es un duelo mixto, porque, como ya anticipaba Nuria, tiene cosas particulares. Hay lo que son pérdidas, pérdidas que en muchos casos no recuperas, como el cambio de proyecto vital. Yo tenía unos sueños en España, un proyecto vital, y aquí tengo que cambiarlos y hacer un nuevo proyecto. Es difícil recuperar el anterior, ¿no? El estatus social. Muchas personas cuando migran no siempre es para mejor y a veces se tiene una idea idealizada, ¿no? Del cambio de país, y eso es una de las cosas que también chocan mucho al principio, ¿no? Que siempre soñamos con que al irnos va a ser para mejor y de hecho muchas personas no cuentan a su familia que se ha quedado en el otro lado, que no está siendo para mejor, al menos al principio, porque la pérdida del estatus social en muchos casos cuando hay dificultades con el trabajo o con lo económico es enorme. Muchas personas vienen con sus ahorros, con grandes expectativas y de primeras esto es un choque fuerte y se baja el estatus social. Estos son pérdidas que a veces no se van a recuperar, van a cambiar, van a ser diferentes. Y luego hay otra parte del duelo que es la separación, pero como decía Nuria, siguen vivos, siguen ahí, pero hay una separación muy fuerte que nos afecta psicológicamente, de familia, de amigos, del país, y luego hablaré, ¿no? de otras pérdidas que vivimos por separación, como la cultura, las tradiciones, la comida y demás, ¿no? Y algo que ya preguntaban antes es ¿cuánto dura el duelo migratorio? Bueno, el duelo migratorio es crónico. Esta es la mala noticia. Nunca, bueno, he puesto nunca se resuelve, ahora no lo diría así. Diría que es crónico porque nunca acaba, porque es una cosa que queda ambigua. El sentimiento profundo de que hemos perdido algo, de que hay una separación, es continuo. Puede ser mayor o menor, pero yo sí que diría ahora que sí que se puede resolver. ¿Se resuelve cuándo? Cuando hay una adaptación, y hablaremos en varios aspectos. En psicología se dice desde lo biopsicosocial, es decir, lo biológico, nuestro organismo se adapta y se adapta a cosas que luego menciono, como que todos hemos experimentado, a la luz o la falta de luz, por ejemplo, en Bruselas, se adapta a las horas más cortas, se adapta a la nueva comida, se adapta al clima, hasta el cambio de temperatura, ¿no? Tan fuerte. Eso es lo biológico, ¿no? Lo psicológico ya lo ha explicado mucho Nuria. Hay un momento en que nos vamos a ir resolviendo y adaptando a estas emociones que al principio pueden ser mucho más intensas, ¿no? Sentimiento de pérdida, la irritabilidad, el enfado continuo, todas esas cosas que hasta la confusión, ¿no? Y la vulnerabilidad de estar en un lugar que desconocemos y que desconocemos no solo sus calles o los sitios, ¿no? Mis rutinas, mis tradiciones, donde yo me bajo a tomar el café en la esquina, ¿no? De mi casa, eso ya no lo tengo, ¿qué ha pasado, no? También en los roles sociales, que eso es algo muy extraño, desde cosas tan tontas como, uy, le doy 2 besos, le doy la mano, bueno, ahora con el COVID, como nadie se toca, hemos superado ese problema, ¿no? Pero al principio hay un choque de roles sociales que nos hacen sentir muy perdidos, ¿no? Y por eso decimos, qué raros son estos belgas, ¿no? O qué raros son quien sea, ¿no? Del otro país, porque hay una cuestión social que no captamos, son códigos con los que no hemos mamado, no hemos crecido. Todas esas cosas son crónicas, claro. Lo que pasa es que podemos ir resolviendo en la medida que nos adaptamos en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, como ya decía. También por eso se llama se dice que además de crónico y de tener múltiples estresores y pérdidas, es ambiguo. Porque ya lo hemos dicho, lo que perdemos sigue vivo, pero sin acceso a ello, ¿no? Sigue vivo y ahora con las nuevas tecnologías podemos participar de cumpleaños de personas en España, podemos participar y hablar con ellos todos los días y verles la cara. O sea, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sentimos que no estamos ahí, que algo nos falta, ¿no? Numerosos pacientes míos en consulta han intentado estar en un funeral en España con videollamada. ¿Y es lo mismo? Pues no.
es una cosa muy ambigua, muy extraña, muy parcial. Estoy, pero no estoy. Quiero estar ahí, pero me siento impotente porque no puedo acompañar a mis padres. Ellos están sufriendo y yo estoy, bueno, hasta incluso tengo pacientes que han leído un texto online desde Bélgica para poder participar, integrarse más en lo que la familia le estaba pasando. Pero el sentimiento es de extrañeza, ¿no? Hay algo ahí a lo que no podemos acceder, pero le seguimos viendo, sigue estando ahí. Entonces no es lo mismo que la persona fallecida. Por eso se habla del duelo ambiguo. A veces duelos ambiguos también hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un familiar con Alzheimer, su cuerpo está presente, pero la persona ya no está. Y la gente dice, este no es mi padre, pero su cuerpo está. Entonces no me puedo despedir de él. Lo mismo nos pasa con la migración. No me puedo despedir de mi país por más que lleve aquí 20 años, ¿no? No me puedo despedir de mi familia, de lo que dejé ahí, de mis tradiciones, de mi cultura, todo eso lo llevo ahí, ¿no? Aquí vemos las 7 pérdidas del duelo que se han hablado. Este autor Achotegui es muy famoso en lo que tiene que ver con el duelo migratorio. Acuñó este término del síndrome de Ulises, muy famoso en los medios de comunicación, que hace alusión al viaje que hizo Ulises, que salió de su tierra y se fue, ¿no?, en su barco, y cómo él revive y estas pérdidas y estos sentimientos de los que hablábamos al principio con Nuria, ¿no? La pérdida de la cultura, ya lo hemos comentado, por más que la traigamos con nosotros, desde qué cocinar hasta todos habéis experimentado lo difícil que es, me he ido, lo difícil que es, yo he vivido antes de Perú, perdón, antes de Bruselas, he vivido en Perú muchos años, como 5 años en Lima, intentar hacer una tortilla de patata en Lima, española, pues no es lo mismo. Por más que tengas patatas, aceite, cebolla y una olla, da igual, no puedes hacerla igual que en España. Entonces, eso es parte de tu cultura, hacer una tortilla de patata que te sepa a tortilla de patata, ¿no? Y cómo son de fuertes e intensos los olores y los sabores, y cómo nos conectan emocionalmente con lo nuestro, ¿no? Hablo de cultura en el sentido más amplio, ¿no? La cultura de mi familia, la cultura de cuando me junto con mis tíos y mis primos y hacemos tal cosa que siempre hacemos, y la cultura, por supuesto, española o del país a donde yo pertenezca, o de mi ciudad, o de mi barrio, o de mi calle, ¿no? Lo mismo el estatus social, es otra gran pérdida que ya lo hemos hablado, y a veces creo que la migración está muy idealizada, porque se piensa que siempre es para mejorar, y a veces no. Muchas personas que además lo sufren a nivel psicológico, y lo vemos en consulta, es un golpetazo en lo económico, en lo social, en lo administrativo. Personas que vienen aquí con formación, con títulos, y las trabas administrativas son complejísimas, y están ejerciendo con una formación en preparación mayor, pues, ¿qué voy a decir? Algo que sabemos todo, ¿no? Todos otros trabajos. Por supuesto, ahí hablaré luego después. Hay formas más arriesgadas que pueden empeorar la salud mental más que otras que afectan en la salud. Depende de cómo sea la migración. La lengua es uno de los factores más estresantes cuando se migra, y eso lo podemos experimentar aquí cuando no conocemos. Es un gran canal de adaptación, ¿no?, y de integración. Y no es lo mismo, por eso hay tantos españoles en América Latina, ¿no? Porque la lengua es un vehículo común, un poco engañoso, porque luego no todo es igual, pero ahí es un factor menos. Aquí es un factor extra de estrés, ¿no? Y nos hace sentir muy vulnerables, aunque hablemos perfectamente el francés, el flamenco, lo que sea, nos hace sentir muy vulnerables el que en cuanto abrimos la boca somos diferentes, ¿no? Lo mismo pasa también con el color de la piel o con cualquier rasgo, ¿no?, que nos haga diferentes al grupo dominante, ¿no?, en este caso Bélgica. Luego el contacto con el grupo de pertenencia, perder nuestro grupo de gente a todos los niveles, no solo los amigos, la familia, sino social, es también, y sus códigos, y comprenderlos, y saber, esto se hace así, y no tengo por qué preguntármelo cuando yo estoy en España, es que simplemente lo sé. ¿Por qué? Porque desde pequeñita he estado ahí, ¿no? Otra gran pérdida es la familia y seres queridos, que es obvio, no voy a explicar. Y luego la tierra. En la tierra se incluye también los horarios, se incluye el clima, y se incluyen toda esta
bueno, cuestión cultural y tradicional, pero no hay que minusvalorar los cambios de hora, el clima, los cambios de la alimentación, toda la parte biológica y que tanto afecta, ¿no? Y de hecho muchos españoles aquí, por la falta de luz, es una de las cosas que más les afecta a nivel psicológico, que les desmotiva muchísimo, les choca y les cambia el ritmo de sueño, y además la falta de sol hace que muchos médicos receten pues, la famosa vitamina D, ¿no? Y eso es así, en España no lo necesitamos tanto y aquí sí. Y eso afecta a lo psicológico, ¿no? Y luego los riesgos de la integridad física, claro, al sentirnos vulnerables y seguros en algo totalmente nuevo, muchas veces también desconocemos, o sea, nos hace sentir mucho más en riesgo, ¿no? Todo este sentimiento de estar perdido, desde cómo me manejo en la ciudad o cómo me muevo en el lugar donde he elegido para vivir, hasta la confusión, ¿no? En los códigos que puede dar lugar a situaciones de riesgo también físico para mí. Ok. Dentro de las fases, claro, la migración tiene sus fases, igual que el duelo, como ha explicado Nuria, tiene sus fases. De hecho, hay una fase premigratoria, que es cuando yo me sueño mi proyecto, ¿no? De me voy a ir a otro país, y no es lo mismo, y aquí ya empiezo a hablar de algunos riesgos que sí que pueden dar lugar a problemas psicológicos. No es lo mismo el que sale en una situación ventajosa de su país de origen, a nivel económico, que viene con un trabajo ya apalabrado o con un contrato desde España, por ejemplo. No es lo mismo que el que sale huyendo. El que sale huyendo por una situación problemática familiar, porque tengo una situación de maltrato en España y tengo que salir pitando porque estoy en riesgo real, o económico, o lo que es una migración forzosa, como pueden ser las personas, ¿no? Refugiados, exiliados políticos, etc., ¿no? Que son cuestiones de riesgo económico, social y político también, ¿no? Para su vida. Por supuesto, empezar así el proyecto migratorio te genera un riesgo ya desde de partida, ¿no? Y te da una vulnerabilidad. En la experiencia así migratoria se pierde mucho apoyo social, ¿no? Clarísimamente, los que tenemos hijos aquí podemos saber qué pasa ¿no? ¿Qué pasa con tus niños cuando se ponen enfermos? Pues en España están con la abuela, están con la tía, están con la vecina, está con la otra mamá del colegio que es mi íntima amiga de toda la vida y se ha criado con todos mis niños. Y aquí, aquí con quien está cuando se ponen enfermos, pues no tienes con quién. Entonces, ese apoyo social es impresionante. Se vive y se pierde desde el primer momento, ¿no? Y de redes sociales, en sentido más amplio, hasta que las vas generando, ¿no? Hasta que eso se va haciendo. Pero en un primer momento eso se puede sentir muchísimo y es uno de los riesgos más grandes. No es lo mismo migrar con apoyo social, la gente que tiene aquí ya familia, que tiene aquí y se viene, pues porque tengo a mi tía, a mi hermana, a mi prima, cómo va a haber ese apoyo social y cómo te van a ayudar a integrarte muchísimo en las gestiones, en lo administrativo, en el idioma, en todo, hasta dónde compro tal, que no sé dónde está, ¿no? Que el que no tiene nada. Por eso funcionan muy bien los grupos de Facebook, por eso funciona, ¿no? Españoles en. ¿Por qué? Porque eso es apoyo social, pero por Facebook es lo mismo. Y nos hace sentir, oye, pues que hay otras personas que han venido antes que yo, ¿no? Y toda la vida ha sido así, ¿no? Por eso en muchos países hay colonias enteras, ¿no? Que vienen de un determinado origen. Y luego en la fase posmigratoria hay otros estresores y riesgos que afectan, pues como es la adaptación. Si hay discriminación, exacto, es una cosa más, obviamente. Si te están discriminando por tu piel, por tu origen o por cualquier diferencia física, pues vas a estar más estresado y más vulnerable y te va a costar más la adaptación que lo contrario, ¿no? Si no tienes ese factor. Si tienes problemas económicos o materiales, bueno, pues ahí por eso se habla, ¿no? No es lo mismo venir como el estatus de expatriado o de migrante económico o de migrante irregular. Y no es lo mismo una persona que emigra desde dentro de Europa a un país europeo, porque se supone que hay una serie de facilidades administrativas, que una persona que viene de un país, de un tercer país, por ejemplo, América Latina, ¿no? Y no es lo mismo, por supuesto, el colchón de ahorros y económico que tengas, no es lo mismo, o si tienes un contrato y desde el primer día que estás en el país, ya a través del vehículo del trabajo te adaptas y además tienes dinero, ¿no? No tiene nada que ver, porque cuando no conoces la cultura o no hablas el idioma, el tema, los factores económicos, el tener, ¿no? Medios económicos te va a facilitar caminos, ¿no? Para sentirte más seguro.
El sentimiento de no tener raíces también, por supuesto, es algo que está en la posmigración y que dura mucho tiempo. Por eso en las recomendaciones ya lo veremos, como no hay que renunciar a la cultura propia para adaptarse, sino lo contrario, ¿no? Y la adaptación a la lengua, que ya lo hemos hablado como otro factor crítico. Otros riesgos diferentes, ya solo voy a hablar los que me faltan, ya hemos hablado de lo económico, las dificultades, trámites administrativos y de trabajo. En administrativo me refiero a tener un permiso de trabajo, a tener una visa o lo que sea, depende, por si es europeo lo damos por hecho, pero las personas que vienen de fuera de Europa esto lo tienen muy, muy complicado. Los niños y adolescentes, no he hablado nada de eso, pero muchas veces son los grandes olvidados en el proyecto migratorio, por más que se les consulte, se les hable o se les prepare, que muchas familias no lo hacen porque desconocen que esto sea importante simplemente, no por ningún otro motivo. Son migrantes o son extranjeros que vienen aquí involuntariamente. Generalmente ellos no han elegido el proyecto, no tienen la ilusión, la expectativa, no lo han soñado, no lo han preparado en absoluto. Y además se encuentran también, sobre todo los adolescentes, resolviendo otro duelo, que es el lío entre soy un niño o soy un adulto, que también se considera un duelo evolutivo, ¿no? Esto ya medio hacer entre niño y mayor, y además me cambian de país. Por supuesto, ellos tienen pérdidas de amigos, de rutinas, de su familia, de sus tíos y de sus orígenes, y que muchas veces no se consideran y que a las familias se les pasa desapercibida. Porque además hay algo importante, ellos pierden apoyo social, las personas que a veces allí les cuidaban o que les daban sostén al estar aquí, muchas veces están mucho más solos, porque también además los padres tienen que hacer jornadas de maratón de trabajo para recuperar ese estatus social o para asegurar lo económico, ¿no? Cuando no se viene pues tan holgado. Y ellos sienten también la pérdida del sentimiento de estar aquí solos en un lugar, ¿no?, desconocido. Total, que la migración de niños y adolescentes es más de riesgo a nivel psicológico y en la adaptación más compleja, y los vemos en consulta con dificultades también, que los adultos que lo han preparado, lo han podido decidir y demás. Y luego, cómo te reciba el país de destino, que ya lo he hablado. Si tienes exclusión, si tienes racismo, si tienes discriminación, lo vas a tener más difícil que si estos estresores no están. Y luego migrar juntos o separados, en familia, muchas veces hay el que tiene trabajo viene por delante, el padre o la madre, y los demás vienen juntos detrás, y esto no es lo mismo porque hay un gran estresor, primero para el que viene sin trabajo, porque el que viene con trabajo desde el día uno ya tiene un vehículo para adaptarse, que es el trabajo, los compañeros, el sentirse útil, que gana dinero, que tiene un puesto en la sociedad. El que viene acompañando a veces no tiene proyecto propio y tiene que empezarlo de cero e inventarse un proyecto cuando ha llegado al otro país. No tiene trabajo, no tiene vehículo para socializar, cómo conoce a nadie, cómo hace amigos, lo tiene triplemente difícil, o sea, por todos lados donde lo miremos, ¿no? Aunque se venga con el megatrabajo de la mujer o del marido. Los síntomas de este síndrome de Ulises, de este malestar, son muchas veces más grandes, ¿no? Y luego, por no hablar del estrés que supone para la familia estar separados X meses, porque a veces viene uno, pasan 6 meses, yo me adapto, busco la casa, me integro y luego venís vosotros. Y durante todo ese tiempo de separación la familia pierde apoyos, obviamente, porque no es lo mismo criar juntos a los niños, trabajar juntos y poner todo, ¿no?, en común, que estar separados, cada uno, ¿no?, con esa, ¿no?, con ese sentimiento de esfuerzo y de soledad que llevan, ¿no? Así que ahí también el sentimiento a veces, ¿no?, de los niños que quedan separados de uno de los dos padres también intensifica, ¿no?, el estrés. Así que ya he ido bastante deprisita, pero son las 9:20 y queríamos dejar tiempo a preguntas, que ya veo en el chat que hay algunas. Vamos a aterrizar con algunas recomendaciones finales. Tenemos una columna, si quieres que lo va a explicar más Nuria, sobre cómo procesar el duelo en general, que muchas se aplican también, claro, al duelo migratorio, y luego hablaremos también de lo que es lo que ayuda a resolver el duelo migratorio, lo que puede ayudar a sentir menos, ¿no?, este malestar, ¿no?, sabiendo que esto, bueno, pues que es largo. Sí, bueno, ahí voy. Ahora, Iciar nos ha explicado muy bien pues todas las problemáticas, todas las cosas y los factores que van a hacer que estemos mal. Una vez lo tenemos claro, ¿qué hacemos? Pues
Número uno, y esto es algo que quien ha estado en alguna de mis charlas sabe que lo repito, y es permitirse la emoción, permitirse estar en duelo. En el caso del duelo migratorio es importante ponerle nombre, saber que estás pasando por un duelo y que es totalmente normal, es un proceso de adaptación. Y permítete, no te obligues ni a estar estupendo, ni a estar integrado en 3 días y como si aquí no ha pasado nada. Darse permiso. Abrir el corazón a las emociones sin juicio. Es decir, todas esas emociones que he ido yo comentando que aparecen, pues darles permiso. No sentirse culpable porque te sientes enfadado o no te sentís enfadado porque te sientes triste. Dejar que cada emoción que aparezca se quede y se vaya. Que se quede el tiempo que tenga que quedarse y se vaya. No enfadarse con uno mismo por sentir. Y recordar que el recorrer el camino requiere tiempo. O sea, en 3 meses no has hecho un duelo migratorio, ni en 3 meses estás ya estupendamente para tener una nueva pareja. Por ejemplo, en las separaciones hay personas que encadenan parejas y es porque no les dan tiempo a ese duelo, con lo cual nunca llegan a resolverlo. Ser amable contigo. Esto yo creo que es lo de el ser compasivo consigo mismo. Es un poco en la línea de permitirse estar en duelo y el abrir el corazón a las emociones. Ser amable contigo mismo. No te enfades porque tienes inseguridades a la hora de ir a comprar al mercado, en un país donde no conoces. No seas muy crítico contigo mismo cuando lo mismo te cuesta el triple en ese país donde no te manejas el idioma. Hay que ser un poco más amable con nosotros mismos. En un momento, cuando todavía no tienes muy claro ni te sientes muy seguro, aplaza decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué decisión importante cuando nada más llegar? Pues hay algunas personas que muchas veces se plantean comprarse casas en el país, pero todavía no llegan a estar instalados 100%. No decidas, espérate, toma tu tiempo, no decidas cosas importantes. Con las separaciones lo mismo. Personas que dicen, pues mira, me voy de la ciudad o me voy de esta casa o espera, toma tu tiempo, decide, pero cuando ya hayas pasado parte del proceso. No descuidar tu salud. Esto especialmente, por ejemplo, pasa en las situaciones de separación, donde muchas veces uno empieza a sentirse mal consigo mismo, ¿no? Y esa parte crítica aparece y uno de los efectos es que uno se abandona, deja de prestar atención, de cuidarse, de alimentarse bien. Pero también ocurre, por ejemplo, en el caso de los acompañantes, cuando los emigrantes llegan y el que se va a trabajar y la persona, la mujer o el hombre, el esposo o la esposa que se quedan en casa, se abandonan porque no tienen que salir a trabajar, porque no tienen ninguna actividad, no conocen a nadie y empiezan a ese abandono personal de ¿para qué? Y el para qué hace que uno pierda también esas pequeñas cosas, ¿no? Y se descuida. Agradecer las cosas pequeñas, valorar cualquier esfuerzo, cualquier logro. En el caso del duelo migratorio, pues el hecho de que hayas ido a comprar con tu francés de estar por casa y te has hecho entender y has podido comprar, valóralo. Los pequeños logros es muy importante porque con esa suma de pequeños logros es lo que hace tener la fuerza para ir a por logros más grandes. O sea, muchas veces minimizamos los pequeños logros y es justamente lo contrario. Hay que utilizarlos como un recurso. Animarse a pedir ayuda. Esto en general en todos los duelos. Es muy importante que cuando uno está mal, pida ayuda. Esto es una de las cosas, fíjate que todos estamos muy hartos de esta pandemia y este COVID, hay algunos más que otros, pero también ha dado cosas positivas. Y una de las cosas positivas que ha dado es que la gente pide más ayuda, ha dejado muchos prejuicios y las consultas de los psicólogos están llenas. Y yo creo que es eso, es que la gente ha perdido los prejuicios, se ha normalizado estar mal y la gente pide ayuda. Y yo creo que es algo, bueno, pues algo de todo lo malo siempre se saca algo positivo. Y
Esto es muy importante, tanto si estás en duelo migratorio como si estás en cualquier tipo de duelo, pide ayuda. Mucho descanso, algo de disfrute y diversión. Y esto tiene que ver un poco también, yo lo enlazo con agradecer las cosas pequeñas, porque descansar, intentar no forzar la máquina, disfrutar de las pequeñas cosas y no sentirte mal porque lo estás pasando bien, ¿eh? No sentirte mal porque tú estás iniciando tu nueva vida y lo estás pasando bien en tu nuevo país, pero la mitad de tu familia se ha quedado en el país de origen. No te sientas culpable, disfrútalo, saboréalo y esto te va a dar fuerzas para mejor adaptarte. Confiar en tus recursos, siempre, ante las inseguridades, ante los miedos. Recuerda momentos donde también lo pasaste mal y lo superaste. Muchas veces hay que volver al pasado, pero no para machacarse, sino para decir, esto lo hice bien. Pues vale, si esto me salió bien, entonces quizá ahora también. En el duelo, cuando muere una persona querida, también hay que confiar en tus recursos, hay que confiar en que tú vas a ser capaz de salir adelante. Elaborar un duelo no es olvidar, y esto es aplicable a los dos. Muchas personas cuando vienen con un duelo patológico, ¿no? que llevan enganchados en alguna de las fases del duelo durante muchos años y no han aceptado, porque tienen esa creencia de que aceptar es olvidar. Y evidentemente no, es una creencia irracional, pero vaya, por eso tienen un duelo patológico. O no se va a olvidar ni al ser querido, y en el caso del duelo migratorio tampoco se va a olvidar ni tu cultura, ni tu país, ni tus seres queridos. Cuando tengas una parte del camino recorrido, hablar a otros de tu experiencia. Esto es muy importante y es muy importante las dos. Eso ayuda tú a recolocarte en otro lugar, a dar ayuda, porque el momento de lo que se genera cuando alguien ayuda es una sensación de seguridad en nosotros mismos y de refuerzo en nosotros mismos. Tiene un poder tremendo el ayudar a otros. Y por ejemplo, en el duelo migratorio, esto lo vemos continuamente, como decía Ariciar, en los grupos de ayuda de Facebook, del WhatsApp, red de apoyo. Es fantástico, porque por un lado, tú sabes que tienes esa red, de decir, oye, ¿dónde puedo comprar aceite de oliva? De Jaén. Alguien tiene la referencia y sabes que ahí siempre hay alguien que te va a contestar. Y por otro lado, también tú puedes ofrecer esa ayuda, de con tu experiencia puedes aportar a los demás ese bien, ayudarlos, ¿no? en esa integración. Buscar apoyo, ¿sí? Sigo. Bueno, esta columna ya es más Es específica. específica Sí, de duelo migratorio. sí. Y le paso el... Ya acabo con esto. Bueno, ya se explica algunas cosas y ya las hemos ido sugiriendo a lo largo de toda la charla. El apoyo social es básico, pero es básico para, la verdad, para cualquier cuestión psicológica. Estar solo o estar acompañado cambia completamente el cómo nos sentimos. El ser humano es social y eso es así. ¿Qué pasa muchas veces? Que no lo buscamos, o sea, no lo buscamos por múltiples motivos, ¿no? Porque no sabemos dónde, porque parece que algunas personas a veces dicen, no, no, yo solo con belgas, ¿no? Yo ya no puedo hablar con ninguna persona que, pues no, en realidad es positivo seguir identificándote con tu cultura y con tu país y no hay nada de malo en buscar apoyo en grupos que hablen español, ¿no? En este caso, fuera de tu país. Y eso se va a convertir en un apoyo social y sobre todo, no solo que te identifiquen con tu país, con tu lengua, tu cultura, también que están pasando por situaciones parecidas a la tuya. Esa identificación nos hace sentir unidos, nos hace sentir mejor y menos vulnerables y nos da seguridad porque hay alguien que, como decía Nuria, ya ha recorrido el camino y yo puedo ir detrás, ¿no? Y eso nos va a dar calma. Así que ese apoyo social es básico para el día a día y si además tienes hijos, también va a ser algo que ellos se beneficien, ¿no? De no sentirse tan aislados como familia, como núcleo. Buscar un medio de comunicación, ¿no? Creo que, bueno, que hay que elegir de qué forma te vas a comunicar. En este país, por ejemplo, hay múltiples lenguas, pero la que a ti te haga sentir cómodo y que consigas comunicarte con la lengua
la cultura del país de destino, ¿no? Siempre hay casos, sobre todo en Bruselas, de gente que elige no aprender ninguna lengua y sigue adaptándose, integrándose solamente con personas que hablan español, y eso aquí puede existir porque es una ciudad muy particular, pero normalmente cuando se migra a otro país es positivo para la adaptación aprender una lengua común, ¿no? Un vehículo de comunicación. Y luego, aunque se dé una fase de rechazo a la cultura y sea normal, como hemos explicado antes, y no haya que preocuparse o obsesionarse con eso, también es sano y ayuda a la adaptación, cuando ya se va avanzando en el duelo y se va resolviendo un poco, identificar cosas positivas que tienen y tú también darles su valor, ¿no? A la cultura de destino. Y al mismo tiempo conservar las tuyas, tus raíces, y estar orgulloso de tu cultura y de tus raíces y de lo lo tuyo desde tu familia, como decíamos, hasta tu barrio, tu ciudad o tu país, ¿no? Y transmitirlo, sobre todo si tienes hijos, porque muchas veces se ha dado, o antiguamente se pensaba, por ejemplo, ha ocurrido mucho en Estados Unidos, migrantes que venían de México, de países de América Latina, renunciaban completamente y no enseñaban ni siquiera el español a sus hijos, ¿no? Y lo han perdido. Y se ha pensado antiguamente que para integrarse y vivir en un país de destino y para resolver este duelo era mejor olvidarse de la cultura de uno, no hablar el español, no comer tu comida, y luego nos se han dado cuenta desde la psicología que en realidad eso no favorece la salud mental, que es necesario tener un pie en cada lado, aunque sea más complejo, ¿no? Pero que va a dar elementos positivos, y vas a ir encontrando poco a poco, ¿no? Cómo resolver ese duelo. Por lo tanto, bueno, seguir conectado con tus vínculos de origen, por supuesto, tu familia y tus seres queridos, y al mismo tiempo abrir aquí, ¿no? Nuevas relaciones. Y si has venido involuntariamente, creo que es muy importante hacer tuyo el proyecto, tanto si eres la pareja de como si eres un hijo de alguien que decidió ese proyecto y tú has venido involuntariamente. Eso se ve mucho en la consulta, parejas de alguien que vino con un proyecto que no tienen nada y están aquí años sin proyectos ni integrarse, como con un sentimiento de yo sigo al otro, y eso genera muchos síntomas y mucho malestar psicológico y es necesario inventar tu propio proyecto para encontrarte bien. Así que vamos a pasar, ya con esto terminamos, voy a dejar de compartir pantalla, y vamos a pasar a las preguntas, que tenemos ya algunas aquí. Bueno, la primera pregunta que ya hemos hablado es cuánto dura el duelo migratorio, ya lo hemos hablado. Aquí hay otra persona que pregunta, uno de los problemas es que la inclusión apenas existe. La integración sí, pero el sentirse incluido, pues no, efectivamente. Se habla, ¿no? Se habla en estos términos muchas veces, cuando en el campo de las migraciones, ¿no? Si los migrantes, bueno, la relación entre las personas que emigran y el país de destino, si va a haber una inclusión, una integración, una asimilación, son distintas formas al final, ¿no? De resolver este duelo, ¿no? Y es verdad, y también lo vemos porque si pensamos en Bruselas, en esta propia ciudad hay guetos, muy llamativos, ¿no? Culturales, que no solamente somos los hispanohablantes. Vale, es posible que alguien que quede anclado en el duelo eternamente debido a que la pena y el dolor producen empatía social. Esto si lo quieres contestar tú, Sí. Nuria, sí, Bueno, claro. la primera parte, Sí, la sí, pena y el dolor, sí. O sí, sea, cualquier persona se puede quedar anclada en cualquiera de las fases que he sí. comentado, ¿no? Debido a que producen una empatía social, esto no lo entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Yo creo que empatía social es como se llama, los beneficios de la víctima, ¿sabes, Nuria? El sentir que a la gente le da amor, que estés mal, como empatía. Vale. Yo creo que va por Con lo ahí, cual, ¿no? Que nos diga entonces, Miguel, pero da un beneficio. este Sí, duelo sí, anclado es relativo. Es claro, decir, una cosa es un hay duelo un beneficio. patológico, que uno se queda anclado en una Ah, fase del duelo. sí, Recuerdo el caso de una señora que después de 11 años del fallecimiento de su hijo sí, todavía le ponía el plato en la mesa. sí, Eso es un duelo patológico y evidentemente estaba anclado. Otra cosa es la eso instrumentalización es. del duelo,
que es lo que yo no entendía y Ciar me Sí, ha... yo creo que va por ahí, ¿eh? Si Es no, luego que cuando lo diga tú Miguel. utilizas ese Sí, sí, duelo para para dar generar pena, esa penita empatía. en el otro. eh, esto no es anclado en el duelo, es utilización, Cae bien. instrumentalización de la pena. Sí, Porque, bueno, que de alguna manera tienes un beneficio secundario de ese dolor y ese... ¿Hasta qué punto es inconsciente o consciente? Eso ya dependerá. Puede ser, de todo hay y no os podéis imaginar, hay de todo. Pero claro. claro, habrá que pensar, ver, Exacto. ¿no? ¿Qué en beneficios da ahí? qué es. Aquí hay Sí, otra pregunta de Viviana muy, muy interesante que no hemos hablado porque es que este tema podría ser infinito, ¿no? Pero sí. ella, bueno, nos felicita, primero, muchas gracias, y luego dice, algo que suele suceder es que al volver uno no es el mismo y el lugar del que partimos tampoco. Tampoco. Exacto, ¿no? Y a medida que el tiempo pasa, cada vuelta lleva un trago más, ¿no? Agridulce por todo lo que ya no es como era. Qué interesante experiencia. Y de hecho, Sí. Viviana, te diré que no da tiempo a hablar de eso, pero se habla del duelo del retornado, del retornado al país de origen. O sea, también hay un duelo migratorio cuando volvemos para rizar el rizo, ¿no? Y esto yo lo cuento siempre como anécdota. Yo cada vez que voy a Madrid de vacaciones, mis amigas me dicen, elige el bar donde quedamos. Y yo les digo, ya no sé dónde elegir. Porque ya tu ciudad ya no es tu ciudad, yo me No es pierdo en tu la ciudad. M30 dando vueltas y tú ya no eres tú y los demás tampoco son los demás, o sea, es que y ahí hay otro duelo, ¿no? Por eso se habla y estos mismos síntomas que hemos explicado al principio, que explicaba Nuria, se dan en el síndrome del retornado, que se ha llegado a llamar. O sea que sí, esto es una vuelta más, ¿no? De tuerca. Por eso hay gente que al final acaba diciendo, no me siento ni de aquí ni de allí. De allí. Y ya me quedo aquí atrapada, pero tampoco quiero, ¿no? Cuánta gente dice, yo no me jubilo en Bélgica ni muerto, ¿no? A mí que no me entierren en Bruselas. Ya, pues luego Pero tampoco sabes dónde ¿no? claro, pero luego, ¿Dónde me entierran cuando allí, ¿no? retornan a casa, Claro, tienen ese duelo, claro. porque llevan muchos años y hay muchas cosas Sí, que pertenecen ya sí. a Bélgica. Sí, no, Sí, no, no es sí, fácil, sí. ¿no? No, a la vuelta también hay ese tema del retorno, ¿no? Del síndrome de, bueno, de los síntomas por retorno. Y luego Gemma pregunta, la situación de no sentirse completamente integrados en el nuevo país, pero tampoco en el país de origen, ¿tiene que ver con un duelo igualmente? Sí, es justo lo que hablábamos, ¿no? Sí, no sé si quieres añadir algo más. Eso es ese sentimiento de no soy ni de aquí, ni de allí, ni de ningún sitio, ¿no? Lo estás viendo Sí, espera porque estoy viendo un más abajo. mensaje que ¿Qué? pone mensaje directo para mí. Ah, Llevo aquí más de 9 años y no lo consigo. Es como si fuese recién llegada. Es como ah, un bloqueo y confusión desde que llegué. Pues sí. evidentemente es parte de ese proceso de duelo y bueno, quizá estas recomendaciones igual tienes que ponerlas, ¿no? Para ver qué puedes utilizar para intentar adaptarte. Pero hay otra parte de normalidad, que es como decía, que el duelo no se acaba. Ujú. Sí, Con exacto. lo cual, parte de lo que pasa... Claro. Si eh, dentro del duelo y de esa cronicidad que estamos hablando, tú sientes, ¿no? La persona que te ha preguntado siente que tampoco hay una adaptación, por ejemplo, a nivel biológico, a nivel psicológico, social, y que te está dando síntomas, o sea, te está dando malestar todo el tiempo, efectivamente, y hay sientes que esa pedir ayuda. vulnerabilidad, esa inseguridad tan fuerte que hablábamos, pues hay que pedir ayuda, Hay que claro, pedir ayuda. porque eso se puede mejorar un poquito, ¿no? Por lo Sí, menos la sí. parte psicológica y emocional. Entonces yo creo que con estas recomendaciones que hemos hecho, Claro, ir mirando, decir, bueno, pues mira, esto sí, todavía no lo he hecho, sí, voy a probarlo. sí, Esto tampoco lo he hecho, voy a probarlo. Y ser tolerante contigo misma, sí. porque al fin y al cabo, bueno, sabemos que esto es un proceso largo, ¿no? Es largo, Que sí. no es el duelo habitual del fallecimiento, que en un año, 2 años está cerrado, no, este no. ¿Mm? Sí. Luego aquí hay otra pregunta más que falta, que dicen que hemos hablado de los adolescentes, ¿no? Y la dificultad que tiene adaptarse y resolver este duelo cuando ellos mismos también están en pleno movimiento. Y dice, para los niños en torno a 6 años, todo el mundo dice que se adaptan perfectamente. Querría saber si hay algo más allá. Yo también creo que esto está un poquito idealizado, ¿eh? Esto de los niños son chicles, se adaptan fenomenal, lo aprenden el idioma volado. También sí y no, porque también se dan cosillas, ¿eh?
Se dan cosillas en las familias, como hablábamos el otro día con ella, como es verdad, ellos tienen el vehículo del colegio y del idioma, que lo pillan, es verdad, su cerebro para eso es más rápido, más plástico, y pillan la lengua rápidamente, pero sufren. En los colegios sufren mucha discriminación, sufren muchos motes, sufren comentarios, un montón. Mucha inseguridad. Y luego la inseguridad y lo que hablábamos antes, ellos han perdido lo mismo que nosotros y a veces no lo expresan, no lo dicen, y esto es igual. Esto pasa igual en el duelo por muerte de un familiar que en el duelo migratorio. Si un niño no siente que los adultos que están a su alrededor le pueden sostener, no se va a soltar, no se va a abandonar, no se va a abrir y va a contar todas sus desgracias y sus penas si no ve que tú estés ahí preparado para sostenerlo. Eso pasa igual, ¿no? Cuando muere un ser querido. Los niños pueden, ¿verdad? No sé si ahora Nuria nos dice también, los niños no van a expresar y a veces les pasan muchas cosas por dentro, pero si llegan a casa y ven que el percal está peor, según como ellos interpretan, claro, dentro de, pues no van a abrirse y a contar, me pasa esto en el colegio, me dicen esto otro, o echo mucho de menos a la abuela, echo de menos a mi tía, a la vecina del quinto que me cuidaba, que tenía un niño con el que yo jugaba, porque ellos pierden mucho apoyo social y a veces depende de quién tengamos aquí, si hemos venido solos, a veces echan horas de la tarde solos. Y han perdido todo ese apoyo social que es una red enorme, súper valiosa, ¿no? Y vamos, yo recuerdo hasta a un nivel mucho más profundo, ¿no? Recuerdo una chica en terapia que me decía, adulta ya, me decía, como íbamos de país en país, yo creo que solo conozco la visión de la vida de mis padres, de nadie más. Porque no estaban mis tíos, no estaban mis abuelos, no estaban. Entonces me decía como que su perspectiva como que era más reducida, ¿no? Que no había crecido con suficientes, ¿no? Inputs, ¿no? Como es así. Fíjate, yo añadiría Mucha que con los pérdida. niños hay que estar muy atentos, Sí, porque sí, como ha dicho Iciar, si ellos sienten que el adulto no está preparado para sí, sostener, no lo muestran. Pero va a salir por otro lado, lo que hacen es desviarlo y sí. van a provocar, van a tener conductas que aparentemente no tienen nada que ver con el duelo, no son interpretadas como proceso del duelo, pero es su manera de expresar su malestar. Sí, Enfermedades somáticas, sí. Mala problemas conducta, escolares, programas escolares, sí. ansiedad. Entonces, peleas en el cole, los profesores que empiezan a tener quejas de los niños porque no presta atención en clase. O sea, todo eso puede ser las señales y los signos que los niños muestran Claro, como expresión de claro, su malestar. claro. Y luego también depende del colegio y de los recursos que tengan a nivel educativo, porque si no saben, o sea, depende de la experiencia. Bueno, aquí hay aquí en general, ¿no? Hace muchos años que hay mezcla, pero a veces no saben muy bien, ¿no? Lo que le puede adaptar y cómo lo interpretan, ¿no? Que el niño puede ser estigmatizado e interpretado directamente como mal estudiante y en realidad ser otras cosas lo que están pasando. O sea que depende un montón de cómo, de si el colegio tiene herramientas y ayuda y sabe cómo ayudar en este proceso, ¿no? de la adaptación o no. Bueno, no parece que haya más preguntas ahora mismo. Ya estamos fuera de la hora, pero claro, había mucho al principio. Y lo que nos queda por aquí, Nuria, son comentarios Con de agradecimiento. Bueno, agradecimiento. yo Y agradeciros muchísimo a también, todos, de gracias verdad, por participar. porque para mí es súper valioso ver que esto que Sí, lo sí, organizamos con todo el amor, pero sí, que hay gente que lo recibe, ¿no? Y que claro, lo coge. La verdad claro. es que Sí, muchísimas sí, gracias por sí. vuestra presencia. Sí, muchas gracias a todos por participar y por vuestro entusiasmo con las preguntas. La charla quedará colgada en nuestra página web y en el canal YouTube de Hispasante dentro de una semana y ahí os pedimos que lo difundáis, que lo paséis a todo el mundo, sobre todo las personas que veis que están en esta situación, que no saben qué les pasa, porque lo primero es poner nombre, ¿no? A qué me pasa y sentirse al menos identificado y que esto tiene un camino, ¿vale? Así que difundirlo a todo el mundo, que esto se puede descargar y que se puede ver para que bueno, pues lleguemos a más gente De también, ¿no? compartir. Claro. Muy bien, muchas gracias, Muy Nuria. bien, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.